Hola a todos, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de micología. El día de hoy veremos sobre las micosis subcutáneas. Estas micosis se caracterizan por personas que están en contacto con el suelo o de repente contacto con la vegetación. Por eso aquí resalten que son saprófitos del suelo. Normalmente este es su hábitat. Ya de repente viene el paciente. La implantación, debo aclarar que es traumática, es decir, que el paciente de repente está en manipulación con plantas o de repente se ha ido al bosque y se ha pinchado con alguna espina. ¿Ya? Esto es característico de las micosis subcutáneas. Y eso mismo nombre lo dice, ¿no? Se va a establecer de repente en la dermis, en el tejido subcutáneo y también se puede establecer en el hueso, ¿ya? Aunque esta última no es tan frecuente. Es potencial patógeno, sin embargo, es limitado. Limitado porque la mayoría en un paciente inmunocompetente, un paciente que está sano, normalmente haría una forma leve de micosis. Pero en un paciente inmunocomprometido, pues sí podría afectarle bastante. Ya hay varios tipos de micosis subcutáneas, ya entre ellas tenemos a los micetomas, rinosporidiosis, esporotricosis, lobomicosis y vemos una larga lista, ¿no? Pero el día de hoy veremos solamente de micetomas y esporotricosis, ¿ya? Entonces vemos este cuadrito y empecemos con esporotricosis. Esporotricosis es causada por Sporotrix schenki, ya nuevamente es el agente. La transmisión, como les mencioné, de las micosis subcutáneas suele ser traumática, ya también se puede dar a través de rasguños de animales. Se ha reputado esto porque, como hemos visto, este hongo está localizado en el suelo. ¿Ya? Y entonces sabemos que los animales, al estar en contacto con la tierra, pues de repente ahí podrían transmitirnos. Bueno, también es común de países tropicales y subtropicales, ya lo podemos encontrar en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en la costa y selva norte del Perú, sin embargo es más frecuente en México, ¿ya? Normalmente, justamente como les mencioné, se da la transmisión traumática, ¿ya? Entonces, el grupo de riesgo de pacientes son los jardineros. Ya los jardineros, los floristas, toda persona que está en contacto con plantas. Por eso es que esta enfermedad, la esporotricosis, también es llamado la enfermedad del jardinero, justamente por esto. Ya, justamente por el grupo de riesgo, la población más frecuente que tiene esporotricosis. Ya, normalmente es mayor en hombres, ya 3 veces más frecuente que en mujeres. El oficio, el grupo de riesgo en este caso son los jardineros, como les mencioné, toda persona que está en contacto con plantas. Ya. Ahora nosotros veamos cómo es esta esporotricosis en microscopio. Ya, como yo les había mencionado, el término dimórfico era para hacer referencia a un hongo que se puede presentar tanto en fase micelial como en fase levaduriforme, ¿ya? En ambas, pero dependiendo de la temperatura es que el hongo puede pasar de una fase a otra, ¿ya? Entonces, este hongo sí es dimórfico, ¿ya? Entonces, si es que está esta fase micelial, quiero recalcar que es la saprofítica, es decir, que se encuentra en el ambiente externo, ya también se llama fase saprofítica o infectante, ya. Y la fase levaduriforme es la fase o también llamada forma parasitaria, ya, o también llamada la forma tisular. En este caso ya hemos visto cuál es la temperatura para el crecimiento de la fase micelial, que es de 25 grados, y la fase levaduriforme a 37 grados, ¿no? Más o menos oscilando nuestra temperatura. Ahora, vemos en el microscopio que se asemeja mucho a lo que son los pétalos de margarita, ¿verdad? Entonces, vamos a darle esa referencia. También está escrito de esa forma en los libros Murray y Lippi, ¿ya? Forma de margarita. Y localizamos que los conidios, estos son los conidios. Y vemos que hay una especie de tallo, ¿verdad? Una especie de tallo que hace referencia al conidióforo, ¿ya? Conidios, conidióforo. ¿Y en dónde se hace el cultivo? En el agar saurot glucosado que ya hemos visto. Pero aquí vemos cómo es la presentación, en este caso en el agar saurot. Ambas son imágenes del agar saurot, sin embargo, la primera imagen es la presentación de colonias, vemos de aspecto algodonoso. Recordemos cómo es la forma macroscópica de la fase micelial. Esto es una foto del agar al cuarto día, ya al cuarto, quinto día más o menos. Y esta es del mismo hongo, ya esta foto es del mismo hongo. No pensemos que es diferente, solo que estas colonias, si nos damos cuenta, están oscuras, ¿verdad? Esto es más o menos al quinceavo día. Ya esto es al quinceavo día. ¿Por qué? Porque Sporotrix schenki produce melanina. Esta melanina es un pigmento oscuro que se deposita justamente en la pared celular del hongo. Y en el medio de cultivo, que es el agar saburot,
la producción de melanina resulta pues, en un color oscuro, justamente el color que se manifiesta en el agar, ¿no? Alrededor de las colonias. Y también tenemos la fase levaduriforme. Entonces, esta es a temperatura ambiente, ¿no? En nosotros. Por eso es que también es llamada la forma parasitaria, ya a 37 grados. Y si nosotros vemos en el microscopio, a diferencia de la fase micelial, aquí vamos a ver la presencia de levaduras, ¿no? De levaduras en forma de cigarro o de esperma, que también es descrita de esa forma, ya de esperma. Entonces, hagamos la diferencia. Micelial, formada de margarita, y levadura en forma de cigarro, no más que todo de cigarro, también de esperma. El agar que se va a utilizar es el agar BHI, que es el agar cerebro-corazón. En el caso de hacerse biopsia, que tenemos aquí abajo, aquí tenemos la imagen de la biopsia, vamos a ver la presencia del cuerpo asteroide. ¿Ya? El cuerpo asteroide, que en realidad es un material eosinofílico, ¿ya? Que justamente rodea, aquí tenemos al cuerpo asteroide, ¿ya? Que rodea a las células en fase de levadura de export exchange, ¿ya? En las muestras de tejido. Este material también, este cuerpo asteroide, también es llamado como Splendor Hoepli. Ya aquí lo voy a poner. Y justamente este material forma una apariencia estrellada alrededor del hongo, como vemos aquí, debido a la respuesta inmunitaria. Y justamente la presencia de cuerpos asteroides, ¿ya? La presencia de cuerpos asteroides va a ayudarnos a identificar la esporotricosis, aunque también puede aparecer en otras infecciones, tales como el micetoma, que veremos más adelante en esta sesión. Vemos la presentación clínica, ¿ya? La primera presentación clínica es la cutánea fija, ¿ya? Usualmente en donde se realizó el pinchazo, que es en la mano, ¿ya? También es llamada como la primoinfección, justamente porque inicia, ¿no? Es donde inicia la esporotricosis. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a formar una pápula, es decir, una protuberancia, y la pápula se agranda y forma un nódulo sólido. Posteriormente, ese nódulo se ulcera y se desarrolla una lesión abierta y dolorosa que podemos ver aquí. Luego tenemos la presentación linfocutánea. ¿Ya? Esta linfocutánea básicamente son lesiones que se dan a lo largo de la trayectoria del drenaje linfático. ¿Ya? Si nos damos cuenta, hay pocas lesiones en el lugar donde se inoculó, que normalmente es en la mano. Pero aquí vemos que la presentación linfocutánea primero va del antebrazo y se va al brazo, pero en realidad sigue todo el drenaje linfático. Y por último vemos la presentación cutánea diseminada, ¿ya? Aquí hay lesiones linfagíticas, es decir, que son nódulos inflamados en los ganglios linfáticos, ¿ya? Luego que son no contiguas. No contiguas se refiere a que son lesiones en diferentes partes del cuerpo, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, no necesariamente en el sitio inicial de la infección. Y posteriormente el hongo puede propagarse a través de la piel, ¿no? O también diseminarse hematógenamente, es decir, vía sangre, ¿no? A otros órganos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una paciente inmunocomprometida. Recordemos que normalmente es un patógeno limitado, pero en el caso de esta paciente inmunocomprometida, no. Sí le ha dado, se ha desarrollado la forma clínica cutánea diseminada. Y ahora veamos el diagnóstico diferencial. Esto nos va a servir para poder comparar la esporotricosis con enfermedades que lucen similar. ¿Ya? Entonces vemos aquí la presentación linfocutánea. Nos damos cuenta. Linfocutánea, ¿por qué? Porque tiene lesiones en recorrido en ganglios linfáticos, ¿verdad? Y también vemos aquí la leishmaniasis cutánea diseminada. La leishmaniasis completamente es diferente porque es una enfermedad infecciosa causada por parásitos, ¿no? Del género Leishmania, que estas son transmitidas a través de mosquitos, ¿no? De la picadura de mosquitos infectados. Vemos que se parecen, por eso es que hay que hacer el diagnóstico diferencial. De repente podemos confundirnos. Y la actinomicosis, que también es muy parecida, que es la que veremos el día de hoy, que es causada por bacterias, ¿ya? Vemos que las presentaciones clínicas son similares. También vemos a la presentación clínica a la esporotricosis fija. Vemos que se asemeja a la presentación de leishmaniasis cutánea, que también vemos que aquí está la presentación en el antebrazo, entonces de repente podemos confundirlo, y la TBC cutánea. Ahora nosotros para hacer el diagnóstico se hace a través de examen directo, en donde se hace un raspado de la úlcera y se hace la observación con KOH al 10%. También se puede utilizar tinción. Recordemos las fases de este hongo, que es dimórfico, ¿no? En fase micelial podemos ver los pétalos en margarita, que vemos aquí, los conidios,
y en la fase levaduriforme que podemos ver a las levaduras, ¿no? En forma de cigarro o de puro, ¿no? Cigarro o de puro o de esperma, en forma de esperma. Ahora también se puede hacer el cultivo, que es el gold estándar. Ya es el gold estándar, sin embargo, demora demasiado. Muchas veces sí se necesita dar el tratamiento de inmediato al paciente. Por eso es que de repente, aunque sea el gold estándar, a veces el paciente no va a esperar todo ese tiempo hasta darle un tratamiento, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos el cultivo que es con agar saburot. En este caso vemos aquí a las colonias pigmentadas, ¿no? Justamente por la presencia de melanina. La histopatología, que hemos mencionado que se puede hacer la observación del cuerpo asteroide, ¿no? También se puede ver a través de la serología en el caso de micosis extracutáneas y puede utilizarse molecularmente el diagnóstico, pero esto es más que todo para diferenciar serotipos, ¿ya? Pero grabémonos el examen directo, el cultivo e histopatología. Ahora, con respecto al tratamiento, nosotros utilizamos yoduro de potasio. Ya, yoduro de potasio también itraconazol. Este yoduro de potasio muchas veces no es bien tolerado, por eso es que el tratamiento de elección es el itraconazol, que es más seguro y eficiente. ¿Ya? Y en el caso de que ninguno de los dos medicamentos sea tolerado, se puede utilizar fluconazol. Ahora veamos una pregunta. Tenemos varón de 50 años, jardinero, sufre un corte en el brazo mientras podaba plantas. Posteriormente aparecen lesiones hipertróficas pseudoepiteliomatosas en todo el brazo. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica? Bueno, ya sabemos que estamos hablando de un caso de esporotricosis, pero en este caso nos resulta de repente un poco fácil porque estamos viendo el tema, pero en conjunto con otros hongos quizás no sea tan sencillo. Ya, pero aquí es esporotricosis. No hemos hablado de estos hongos, de repente tricofitón ya vimos que es un dermatofito, al igual que microsporum, ¿ya? Y aspergilosis que todavía no lo hemos visto, que es una micosis oportunista, ¿ya? Pero la alternativa es esporotricosis fijo, va a venir con un oficio, recordemos, de manipulación de plantas, ¿no? En este caso el jardinero. Recordemos que la esporotricosis también es llamada como enfermedad del jardinero. Ahora continuemos con la segunda micosis subcutánea, que son los micetomas, también llamado pie de madura. ¿Ya? Tiene varios agentes, dependiendo si son bacterias las que lo ocasionan, los actinomicetomas o los eumicetomas, que son causados por hongos. ¿Ya? Aquí hacemos la diferencia, bacterias y hongos. Los actinomicetomas son causados, tienen dos presentaciones, actinomicosis y nocardiosis. Los que están en rojo significa que son los agentes más frecuentes. El agente más frecuente y principal de actinomicosis es Actinomyces israelí. Mientras que para nocardiosis, nocardiosis en realidad todos estos, los micetomas en sí tienen una presentación de gránulos que están cubiertos o también puede estar en la superficie de la piel, ya que estos micetomas tienen una presentación clínica granulomatosa, ¿ya? Entonces pueden presentar esos gránulos en la superficie o de repente un poco más en el tejido subcutáneo. ¿Ya? Entonces, estos granos o gránulos pueden presentarse amarillos o blancos, y aquí tenemos la lista de los granos de acuerdo al color, y el agente más significativo es Nocardia brasiliensis, luego le sigue Nocardia asteroides. También tenemos a granos rojos o negros. Por otra parte tenemos a los eumicetomas que son causados por hongos. Tenemos nuevamente dos presentaciones con grano negro y grano blanco, ¿ya? En el caso de grano negro tenemos más frecuente a Madurella grisea y a Exophiala jenselmei, ¿ya? Entonces recordemos y podemos ponerle pausa al video para ver los agentes a detenimiento, pero ya les he señalado cuáles son los agentes más frecuentes. Ahora, entre la epidemiología, aquí nuevamente tenemos que la infección, la transmisión es vía traumática, ¿ya? Es vía traumática y va a ser alrededor del trópico del cáncer. El trópico del cáncer en realidad es esta sección geográficamente, ¿ya? Y justamente porque los micetomas son más frecuentes en el trópico del cáncer, es decir, en países como Venezuela, México y Brasil, de repente también Senegal, ya esto es conocido, esa sección geográfica es conocida como el cinturón del micetoma justamente porque aquí hay más casos de micetomas, ¿ok? Y es más frecuente en hombres, ya es 4 veces más frecuente que en las mujeres mayores, ojo, aquí debo aclarar mayores de 20 años normalmente, ya. Y se da en lugares con áreas que son muy calurosas y especialmente que tienen climas secos. Ahora veamos la presentación clínica. Si nosotros nos referimos al actinomicetoma, es decir, causado por bacterias, ya hemos visto que son las actinomicosis, ¿ya? Las dos son bacterias, actinomicosis y nocardiosis, ambas presentación por bacterias.
Aquí vemos las diferencias. Una está causada por actinomicetos anaerobios, ojo aquí, anaerobios estrictos, y nocardiosis es causada por actinomicetos aerobios. Ya vimos las especies más significativas para actinomicosis, los actinomices israelí, y en el caso para nocardiosis, nocardiosis brasiliensis. El factor de riesgo para actinomicosis es la mala higiene dental, el alcoholismo y alteraciones pulmonares, por ejemplo, un paciente con TBC. Este hongo es endosaprófito, quiere decir que normalmente está en nuestro organismo, ¿ya? Puede estar en nuestra flora comensal de la cavidad oral, puede estar a nivel gastrointestinal o a nivel del tracto genital femenino, pero no causan daño, ¿ya? O sea, si es que hay una alteración en el equilibrio normal del organismo, por ejemplo, una lesión, una infección secundaria, o de repente una disrupción en las barreras mucosas, estas bacterias son las que van a proliferar, ¿ya? Van a proliferar y causar la actinomicosis, pero normalmente no causan. Ahora viendo la clínica, vemos que la primera presentación es cervicofacial, ya esta es la más común, ya la presentación cervicofacial, como podemos ver en esta imagen, ya. Esta presentación es la más común y es por infecciones odontogénicas, ya, en donde vemos la presencia de granulomas. También tenemos la presentación torácica, ya la presentación torácica aquí invade el parénquima pulmonar, la pleura y la caja torácica de repente. Y abdominal normalmente esta presentación se da en cirugías, ¿no? Y de repente en imágenes se puede ver como si fueran obstrucciones. Ahora, nosotros viendo la nocardiosis, los factores predisponentes, número uno en toda enfermedad, ya sea que estemos hablando de hongos, bacterias o virus, un factor predisponente siempre van a ser los pacientes inmunocomprometidos. Normalmente, de repente, pacientes con VIH quizás. Y tenemos patógenos primarios que estos se encuentran en el suelo y en el agua. Tenemos a Nocardia brasiliensis. Y los patógenos oportunistas que se encuentran en la flora traqueal, Nocardia otitidis y Nocardia asteroides. La presentación puede ser tanto pulmonar, cutánea o también puede ser diseminada, ¿ya? Puede ser ambos. En este caso les he puesto un ejemplo de nocardiosis que podemos ver aquí, nocardiosis. Este paciente, bueno, vemos que es una presentación cutánea, ¿verdad? Una presentación cutánea. Vemos las lesiones granulomatosas. Y ahora vemos el eumicetoma. El eumicetoma que ya hemos dicho que es causada por hongos. La transmisión es a través de traumatismos. Ya la presentación más frecuente va a ser en el pie, ya que es la zona más afectada. Vemos aquí, esta es la clínica típica del eumicetoma. Y va a ser frecuente en campesinos, aunque no necesariamente en campesinos, sino en toda persona que ande sin calzado, de repente por la tierra, por un bosque, ya en general. Ahora veamos la clínica. El tumor es de aspecto nodular, presenta fístulas. Estas fístulas son canales, ya son canales anormales que se forman cuando las lesiones son profundas y crónicas. ¿Ya? En este caso, estas fístulas se ulceran y crean una abertura hacia la piel o tejidos internos. ¿Ya? Estas fístulas básicamente son canales. Ya grabémonos así. Y posteriormente estas fístulas tienen granos, ¿ya? Estos granos que son purulentos. ¿Ya? Estos granos o gránulos que están de manera interna o de repente de manera superficial. Y es asintomático de repente en una fase inicial, pero en fases más avanzadas sí puede ocasionar de repente algunos síntomas. La tríada es tumefacción, fístulas generalmente y granos. Ya grabémonos esta tríada. Ahora veamos la presentación de los micetomas, también llamado maduromicosis. Ya inicia con varios nódulos, ya varios nódulos. En este caso vemos tres nódulos que son subcutáneos, son pequeños. En este caso, en fase inicial son indoloros y posteriormente que se ablandan y se ulceran. Ya aquí también vemos la presentación, el micetoma inicial sin afección ósea, ¿no? Vemos un nódulo subcutáneo pequeño, ¿no? Pequeño. Y con el tiempo aparecen nódulos que se ulceran y se drenan. Ya vemos que aquí vemos hiperpigmentación, en este caso en la zona del pie, ¿verdad? Y por último vemos la presentación que ya conocemos, normalmente típica de los micetomas, que son lesiones granulomatosas, pseudotumorales, y nos damos cuenta que tienen varias fístulas, ¿no? Varias fístulas.
polifisturales son crónicas, ya porque a primera instancia al paciente no le dolía y posteriormente la consulta viene cuando ya le duele, porque de repente no le ha dado la importancia correcta. Hay varios accesos que quizás al hacer presión drenen material mucosanguinolento que va a ser purulento, ¿ya? A veces hay afectación ósea, ¿ya? Pero generalmente se queda en tejido cutáneo o subcutáneo, ¿ya? Pero también hay afección a tejido óseo y de repente vísceras, como habíamos visto. Bueno, aquí tenemos a los granos, a los gránulos. Estos granos de color negro que podemos ver aquí, ¿ya? Estos granos se forman porque los microorganismos forman granos, justamente en el tejido infectante, ¿ya? Estos gránulos, esta matriz que vemos aquí, esta matriz se encarga de proteger a los microorganismos de las células inmunitarias, ¿ya? Y de repente otras moléculas del sistema inmune. Entonces, justamente esta matriz que básicamente tiene una forma como que cementante, vamos a decirlo, porque es bastante duro, ¿ya? Entonces, dificulta la eliminación de la infección y causa cada vez más inflamación y destrucción de los tejidos. Justamente por eso se convierte en una infección persistente, ¿ya? Entonces, recordemos estos granos o gránulos que contienen a los microorganismos encapsulados. Ahora, usualmente en los exámenes vienen preguntas sobre la diferencia de los actinomicetomas, es decir, causados por bacterias, y los eumicetomas, ¿ya? Entonces, vamos a recordar que actinomicetomas son más. Todo lo referente a más, ya nos acordamos de actinomicetoma. Todo lo referente a más, ya, más. En cambio, los eumicetomas son menos, ya, menos. ¿Por qué? Vamos a ver. La progresión es más rápida en los actinomicetomas y en los eumicetomas son más lentos, ¿ya? Entonces vemos que es todo lo contrario. Mientras que la inflamación en actinomicetomas es más de tipo inflamatorio, ¿ya? Y está acompañada por infecciones secundarias, el eumicetoma es poco inflamatorio, ¿ya? Poco inflamatorio. Luego, en la destrucción, los actinomicetomas es más destructivo e invade los huesos desde etapas mucho más tempranas, ¿ya? Y además causa mayor deformidad o discapacidad funcional. Los eumicetomas son menos destructivos, la afectación del hueso es tardía y hay menor deformidad o discapacidad funcional. Y ahora sí, las lesiones para los actinomicetomas, los márgenes van a ser bien definidos, por otro lado, los eumicetomas van a ser menos definidos, ¿no? Y la cantidad de fístulas, aquí recordamos, va a ser mayor el número de fístulas para los actinomicetomas que los eumicetomas. Ahora con el cuadro nosotros podemos responder esta pregunta. El micetoma actinomicótico se diferencia del micetoma eumicético por la progresión muy lenta, menor número de fístulas y abscesos, ser más destructivo e invade hueso desde etapas tempranas de la infección, ser poco inflamatoria, produce menos deformidad en el área de la lesión. Recordemos que los actinomicetomas es más, ¿ya? Es más, y los micetomas eumicéticos son menos, ¿ya? Entonces, veamos, la progresión muy lenta, esto es menos, para nada va a ser la diferencia, ¿no? Ser más destructivo, entonces esta es la alternativa correcta. De todas maneras, examinemos las otras preguntas. Ser poco inflamatoria, esto es menos, entonces nos estamos refiriendo al eumicetoma. Produce menos deformidad, también nos estamos refiriendo al eumicetoma. Entonces la alternativa correcta es la B, ser más destructivo e invade hueso desde etapas tempranas de la infección. Esta es la diferencia en este caso, ¿no? Ahora nosotros para hacer el diagnóstico puede ser a través del examen directo de gránulos, que podemos recolectar a los gránulos, ya sea porque son visibles, de repente son visibles saliendo de las fístulas, o también se pueden recolectar por aspiración con aguja fina, como podemos ver en esta imagen. Ya se puede hacer una aspiración. Bueno, sigamos viendo el diagnóstico, que es a través del cultivo de gránulos. También se puede hacer un cultivo que, como recordemos, el cultivo es el gold estándar. Sin embargo, puede demorar muchas veces bastante, ¿ya? Aquí vemos este otro cuadrito en donde se utiliza diferente tinción y observación microscópica, ya sea generado los micetomas por bacterias o por hongos. En el caso de actinomicosis se utiliza la tinción Gram, para nocardiosis se utiliza la tinción 100 Nielsen porque estas bacterias son ligeramente ácido resistentes. Y los eumicetomas se hace el examen directo con KOH al 10%, como ya sabemos, para todos los hongos. El agar para la actinomicosis es el agar cerebro-corazón, ya con dióxido de carbono al 6 o al 10%. La nocardiosis utiliza el agar Lowenstein-Jensen. Luego el eumicetoma, que ya sabemos que son para los hongos, ¿no? El clásico agar, agar saburot glucosado.
Y nuevamente también hay diferencias para el tiempo de crecimiento. Los actinomicosis crecen mucho más rápido, ¿no? Entre 3 a 7 días. La nocardiosis se demora de repente días a semanas y los eumicetomas son más lentos, ¿no? Porque crece en meses. También se puede utilizar la PCR o estudios de imagen, en este caso, para ver cuál es la afectación. Bueno, y aquí les he puesto imágenes microscópicas para que podamos diferenciar, ¿ya? Por ejemplo, de la actinomicosis y la nocardiosis, ya ambas ocasionadas por bacterias. Vemos que son bacterias filamentosas, por eso es que ha sido clasificado dentro de, en este caso, de los micetomas, ¿no? Que vemos que es uno ocasionado por bacterias y dos ocasionado por hongos. Aquí tenemos a Actinomyces israelí, ya que es la causa más frecuente, es el agente más frecuente de actinomicosis, y de nocardiosis vemos a Nocardia brasiliensis en tinción 100 Nielsen. ¿Ya? Y aquí vemos el examen directo con KOH, en este caso de eumicetoma. ¿Ya? Ahí, entonces ya hemos visto cómo es la forma. Aquí se da la presentación de las cifras, ¿verdad? Se da la presentación de las cifras. Entonces ya hemos visto la observación, cómo es la forma microscópica. Y ahora si nosotros hablamos del tratamiento para las actinomicosis va a ser la penicilina G. También se puede utilizar penicilina G más amoxicilina. Y la nocardiosis se puede utilizar trimetroprima y sulfamethoxazol, junto con Dapsona o también puede ser amicacina. En el caso de los eumicetomas, podemos utilizar azoles, tales como el itraconazol, el ketoconazol, los azoles o el miconazol. O también se puede utilizar anfotericina B y en algunos casos puede requerir pues, tratamiento ortopédico y rehabilitación. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos a la próxima.